En este estudio bíblico vamos a estar tratando la doctrina del pecado, que se llama hermatiología. Todo lo que se trata acerca del pecado tiene como título ¿qué daños causa el pecado a mi vida? Vamos a estar respondiendo a estas preguntas. ¿Qué es el pecado? ¿Dónde nace el pecado? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? A la luz de la Biblia, con la palabra de Dios, vamos a conocer lo que significa el pecado, de dónde provino el pecado a nuestra vida, por qué llegó a nuestra vida y cuáles son las consecuencias que trae el pecado a nuestra vida. ¿Te has preguntado alguna vez que por qué existe la violencia? ¿Por qué existen las guerras? ¿Por qué las naciones pelean entre sí, entre ellas, siendo nosotros hermanos? ¿Por qué nos peleamos los unos a los otros? Los padres pelean con sus hijos. ¿Por qué los fracasos de cada una de las personas? ¿Por qué los abortos, las enfermedades, las plagas? ¿No te has preguntado que por qué existen esas cosas a nuestra vida? Siendo una vida hermosa, maravillosa, que hay que vivirla, disfrutarla, pero tenemos que vivir en medio de todas estas cosas que existen. Bueno, es por esto que es necesario estar atento a ese mensaje que hoy vamos a estar hablando. Echemos una mirada a la parte teológica, lo que significa armatiología. Sé que se deriva de la palabra griega armatía, que significa errar a blanco o pecado. De modo que armatiología es la doctrina del pecado o estudio del pecado. La Biblia tiene una palabra griega que casi siempre se traduce como pecado, que es armatía, que significa errar al blanco o no hacer lo recto. Significa no aceptar con lo bueno, con lo recto, sino cometer un error que puede ser de funestas consecuencias. Armatía o pecado es una violación de la relación con el Creador. Para hacer una aclaración, en el Antiguo Testamento la palabra pecado aparece en el hebreo con la palabra jata, y en ambas su definición se relaciona con errar al blanco. Hagamos una pregunta, pero ¿cuál es el blanco? Lo que quiere decir es que es contrario o va en contra de la ley santa de Dios. La ley santa de Dios para el Antiguo Testamento eran aquellas escrituras o mandamientos escritos por el mismo Dios y muchas leyes que tenían aquellos judíos donde Dios mostraba el pecado que el hombre tenía, que la humanidad padecía. Quiere decir que la escritura o la ley santa de Dios demostraba cuán pecador es el hombre y que al ver esa escritura ya él tenía que reconocer sus pecados. Veamos un ejemplo de uno de esos mandamientos. Dios dice en su santa ley, no robar. Cuando el hombre escuchaba esa frase, no robar, se supone que el hombre se tiene que dar cuenta que es un ladrón y que no debe cometer semejante pecado. Que el hombre debe tomar la decisión de no seguir haciendo lo malo que está en contra de Dios. Ya ese mandamiento que Dios da y el hombre lo escucha, marca en su conciencia de que debe retirarse de lo malo que está haciendo y es la decisión del hombre si sigue robando o no. Eso, la decisión que tome el hombre de seguir robando o no, está tomando deliberadamente que quiere seguir pecando, aún siendo consciente que está en contra de la voluntad del Creador. Entonces veamos que un concepto doctrinal es este. Todo pecado es principalmente contra Dios. Así como lo dice el libro de Salmos capítulo
51, versículo 4. Dice aquel hombre, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Podemos ver que ahí la conciencia del hombre está acusando al mismo hombre que ha pecado contra Dios de algo malo que realizó y está haciendo referente a eso, reflexión a lo malo que hizo delante de Dios. El concepto del pecado delante del hombre es que el pecado es la razón de la caída de él y por ende el asunto que afectó de forma negativa su relación con Dios y con sus semejantes. Así como lo dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por supuesto, hay muchas otras palabras en la Biblia que nos profundizan mucho más el concepto del pecado. Como por ejemplo, la Biblia nos dice que el pecado es una transgresión de la ley. Iniquidad. Podemos encontrar también otra palabra como impiedad. Y cada una de ellas tiene un significado y un contexto particular que apuntan a la misma idea. El pecado también puede describirse como infracción, injusticia, infidelidad. Dicho de otra manera, se puede describir como falta de amor, ya que toda maldad proviene de la incapacidad de amar. Es también un poder personal que puede esclavizar y engañar. De esas definiciones se deduce que la esencia del pecado es el egoísmo, es decir, el tomar las cosas o los placeres para sí mismo, sin que importe el bienestar de los demás y de los mandamientos de Dios. Por eso los seres humanos se tratan con crueldad y se rebelan contra Dios y su ley. El término de la incredulidad. En ese término, el pecado llega a ser el rechazo de la autoridad de Dios y su palabra. El pecado te aniquila, te vence, te hurta, te destruye, te mata, te aleja de lo que es más querido, de Cristo, de su amor, de la fe y su palabra. El pecado te confunde, te enreda, va cubriendo toda tu alma, te lleva por oscuros senderos, te aleja de los tuyos, tu familia y tu casa. ¿Cómo llegó la maldad a la tierra? La maldad vino con aquel ángel llamado Lucifer que se rebeló contra Dios. Lucifer estaba encargado de la adoración en el cielo y fue echado de aquel lugar celestial a la tierra. El profeta Ezequiel y el profeta Isaías nos hablan un poco de él. Vamos a ir a la Biblia para escuchar a estos dos profetas. Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura,
Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Ahora veamos lo que dice Isaías capítulo 14. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El juicio que Dios le dio a ese diablo que se rebeló contra. Adán y Eva. La Biblia nos cuenta en el libro de Génesis que Dios creó al hombre, lo formó del polvo de la tierra y sopló sobre su nariz aliento de vida, y desde entonces el hombre fue un ser viviente y le colocó como nombre Adán. Dios le dijo a Adán: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Al ver Dios que Adán se encontraba solo en la tierra, lo puso a dormir y de él sacó una costilla, y esa costilla formó a la mujer, y Adán le colocó como nombre Eva. También en la tierra se encontraba un ángel malvado que se llamaba Lucifer, estando en el cielo, en la cual fue destituido de ese lugar, echado a la tierra por su rebeldía contra Dios. Satanás tomó como posesión a una serpiente que dice la Biblia que era muy astuta y sedujo a la mujer diciéndole: con que Dios le dijo que si comieren del fruto de ese árbol, van a morir. Mentira, no van a morir, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Desde ese momento entonces, toda la humanidad cayó en maldición por causa de la desobediencia de Adán. Ahora veamos las consecuencias del pecado. El pecado siempre decepciona y nunca satisface. Cuando Adán y Eva aceptaron la mentira de la serpiente, ellos esperaban ser como Dios, iluminados y realizados. No obstante, aconteció lo contrario. El hombre, por causa del pecado, sintió miedo y se escondía de Dios. Tuvo sentimiento de culpa también. Cuando Dios le preguntó al hombre lo que había pasado, el hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Y Dios le preguntó a Eva, y Eva le respondió que la serpiente fue quien la engañó. Esas fueron las justificaciones de ellos por lo que hicieron. Por lo tanto, podemos conocer que un error conduce más errores. Un pecado trae más pecado. La consecuencia de que tuvo el pecado por causa de la desobediencia del hombre fue muerte espiritual y muerte física. Separación del hombre con Dios y el deterioro de su cuerpo, de su vida. Trajo enfermedades, trajo tragedias. Ahí, por causa de todo eso, vino todos los desastres que han sucedido actualmente, todas las maldades que puedan existir. Desde ese momento nacieron todas esas cosas, las mentiras, las pasiones desordenadas, las borracheras, las envidias, las fornicaciones, el adulterio, el homosexualismo,
la prostitución, la fornicación, todas esas cosas que no le agradan a Dios, separan al hombre de la presencia del Señor. El pecado es la corrupción moral en los seres humanos que se oponen en todos los propósitos de Dios. Hace que se cometan injusticias con placeres y se disfruten de malas acciones de otros. Es asimismo un poder que esclaviza y corrompe. El pecado tiene sus raíces en los deseos humanos que entró por medio de un hombre, así como lo dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y lo dice en Romanos capítulo 6, 23, que la paga del pecado es la muerte, es decir, la separación de Dios. Porque dice en el capítulo 3, Romanos capítulo 3, 23, dice que todos están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que por la herencia que llevan todos los hombres, todos han pecado. Todos están apartados de Dios. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Hay una separación espiritual. Una separación espiritual que provocó el pecado por la desobediencia que hizo Adán. Allí vino la muerte, separación espiritual. Dios se tuvo que apartar del hombre. Y ahí también se produjo la muerte física. Dios no hizo al hombre para que el hombre muriera ni física ni espiritualmente, sino Dios hizo al hombre para tener una relación con él eternamente. Pero el pecado rompió esa relación con Dios. Entre las consecuencias del pecado reconocemos que el hombre siempre será un pecador hasta que muera, porque la naturaleza pecaminosa está en él. Y el día que muere, ahí se irá con sus maldades. La Biblia nunca enseña que el creyente será perfecto en esta vida. Es claro que el creyente peca. Primero Juan capítulo 1 versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. El hombre debe reconocer que en él hay maldad y que tiende siempre de hacer el mal. Sigue diciendo el versículo 10: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios, a él, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Quiere decir que no estamos creyendo lo que él dice, que somos pecadores. Una vez más, escuchemos por medio de la palabra de Dios la misericordia y el amor que tiene Dios hacia los hombres. Dice Isaías 59, 1, 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios no está lejano para ayudar al hombre. Dios quiere que el hombre reconozca el daño, el mal que hay en cada uno de ellos. Es decir, nosotros solamente tenemos que reconocer el mal que está en nosotros y pedirle esa ayuda a Dios que Él tiene abundante para derramar a nosotros. Dios quiere ayudarnos siempre. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Bueno, ya hemos conocido durante todo el estudio bíblico que nosotros los hombres estamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. El pecado fue la maldición que entró a la humanidad y nos separó de la gloria de Dios. O sea, la comunión del Señor fue estropeada por causa de la desobediencia de Adán. Pero hay esperanza. Aunque el pecado nos separó de la presencia de Dios, Dios nunca se ha apartado de nosotros los seres humanos. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fuera como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué quiere decir? Que si nos humillamos delante del Señor, llegamos a Él, Dios puede hacer en nosotros una nueva criatura, una nueva persona. Dios nos puede limpiar de todas nuestras maldades, de todos nuestros pecados. Pero ¿cómo lo hacemos? Llegando a nuestro Señor Jesús. Jesús murió por nosotros en la cruz y su sangre nos limpió de toda maldad. Por eso yo te invito a ti que te acerques al trono de la gracia de Dios, que Dios es bueno, nos escucha y es un Dios misericordioso que nos perdona todas nuestras rebeliones y no se acuerda jamás. Bueno, ya que hemos conocido de dónde provino la maldad del pecado y las consecuencias que trajo para la humanidad, ¿hay alguna salida para que el hombre sea libre del pecado? La misma Biblia nos declara a nosotros que hay una esperanza, hay un camino, hay una salida, que el hombre puede ser salvo. Y dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es nuestro, quien viene a salvarnos del pecado. Él es nuestra salida. Ahora veamos lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Se necesita, lo único es creer, creer en que Jesús es nuestro Salvador. Dice Jesús también en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Cuando una persona cree en el Señor Jesús, el Hijo de Dios, recibe tanto el perdón de los pecados como la justicia de Cristo. Jesús fue enviado por nuestro Padre Celestial para cumplir esa misión de venir a salvarnos a nosotros. Por eso todo lo que él vivió y sufrió para cumplir la voluntad de Dios, que llevó todas nuestras enfermedades y dolencias a la cruz, nuestros delitos, rebeliones la llevó a la cruz. Y en él hemos sido libres. Él venció la muerte. Ahora junto con él nosotros también hemos vencido y resucitado junto con Jesús. En Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Asimismo, también dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Asimismo, dice la Biblia, que por causa de un hombre entró la maldad, entró la muerte a todos los hombres, por causa de un hombre también entró la gracia de Dios para muchos, para todos, aquellos que creen en el Señor, que han decidido creer en el Señor y seguir ese camino que nos ofrece nuestro Padre, que es nuestro Señor Jesús. Además, nos ha dejado el Consolador en Juan 14:16, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para convencer al mundo del pecado, de la justicia y del juicio, en Juan 15:8. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos muchas prebendas, tenemos muchos regalos, tenemos galardones celestiales, no más con creer, con arrepentirse y decir, voy a aceptar a Jesucristo en mi corazón. Desde ahora voy a cambiar mi vida, porque el Señor vino para pagar el precio que yo no podía pagar y ahora voy a empezar a creer en Él y seré libre, libre en Cristo Jesús. Todos, dice la Biblia que todos somos pecadores y que nuestro Señor Jesucristo es el único que puede librarnos de todo pecado. Entonces, ¿qué te invito yo a ti? Que así como esa mujer pecadora que en esa situación se encontró con el Señor Jesús, porque fue una oportunidad, siempre nuestro Señor Jesús se nos aparece. Aún así, ella recibió
esa ayuda, esa misericordia de Dios, de haberla salvado de la muerte de piedra en ese momento por aquellos hombres que la acusaban. Asimismo, tal vez Jesús se nos presenta a cada uno de nosotros, pero nosotros debemos ser conscientes que somos pecadores, que llevamos dentro de nosotros esa naturaleza pecaminosa y que solo Él, Señor Jesucristo, puede limpiarnos con su sangre preciosa que derramó en la cruz. En nuestra conciencia sabemos que somos malos, que podemos hacer lo malo, que no hay nada como evitarlo, pero el poder de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, nos puede ayudar para que nosotros nos apartemos de todo mal. Ahora yo te invito que recibas al Señor Jesucristo dentro de tu corazón para que el Señor pueda condenar de una vez por todas esos pecados, todos esos pecados, para que no seas condenado tú allá en ese lugar donde se van a ir todas aquellas personas que por causa del pecado van a ir a una muerte eterna junto con Satanás y los ángeles caídos. Pues es el momento ahora de que tú aceptes a Jesús en tu corazón y puedas vivir una vida nueva, una eternidad con nuestro Salvador. Quiero terminar con esta oración, darle gracias al Señor. Padre, bendito seas, Padre, porque tú eres bueno, eres misericordioso. Perdónanos por todos nuestros pecados. Te damos la honra a ti, Señor Dios, porque siempre tú te acercas a nosotros los hombres, aún nosotros sin merecerlo. Tú has abierto esa puerta, ese camino, para que el hombre pueda conducirse con tu ayuda, Espíritu de Dios. Señor Jesús, gracias por estos momentos que nos has regalado. Y te invito, Señor, que te acerque a aquellas personas que en estos momentos, Señor, quieren aceptarte en sus corazones y puedas limpiarles sus pecados, perdonarlos, Señor Dios, y salvarlos para que sea parte del cuerpo, de tu cuerpo, Señor Jesús. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, los dejo con esta adoración y nos vemos pronto. Mi Dios los bendiga. Jesús es el camino que te lleva al cielo. Fuera de él nada ni nadie te ayudará. La vida pasa y todo cambia, pero Jesús por nada cambiará su amor y su gran perdón. Me levantó cuando caí, me sustentó cuando fuerzas perdí. Ahora me siento contento.